Dice así para la gloria del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a hacer una oración todos juntos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Jesús, tenemos el corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu consejo. Queremos aprender de ti. Queremos nutrirnos con tu pan, con tu palabra que viene del cielo, Señor. Queremos ser mejores dentro de tu obra. Y es en esta hora, Señor, que nuestro corazón está dispuesto, pero necesitamos el entendimiento también. Abre el entendimiento, Señor, en nosotros para poder comprender tus escrituras. Memoria para retener tu escritura, pero también queremos esa voluntad para ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Amén. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Muy bien. Hablando de la parábola de la oveja perdida, surge una pregunta muy común, es normal, pero ¿qué es una oveja? Lo hemos visto y vemos el comportamiento, pero o al menos que era una oveja en el tiempo de Jesús. El ser pastor de oveja era algo común, pero algo privilegioso también, algo privilegiado. La oveja se distinguía porque era fundamental para las familias de aquel tiempo tener ovejas. Ovejas sería lo que en este tiempo sería aquel que tiene carros, casas y un montón de cosas. Las ovejas simbolizaban la riqueza de las personas en aquel tiempo, era la fuente de trabajo, era la manera en que eran sustentadas las familias, básicamente de ello. Lógicamente había otros puestos en las ciudades y en los pueblos, pero el animal, la oveja era un animal típico de aquellos tiempos. Había o hay ciertas características de las ovejas hasta este tiempo, ciertas características muy especiales. La oveja es un animal muy especial. Primero, es un animal doméstico, o sea, se puede domesticar. No quiero decir domar, se puede domesticar. Las ovejas se acostumbran a su pastor, las ovejas se acostumbran al rebaño, se acostumbran a vivir en comunidad. De hecho, les gusta vivir en comunidad. Yo sé que mientras narramos esto acerca de las características de una oveja, usted a sí mismo no lo podemos evitar. A nosotros mismos nos estamos examinando. Una oveja es doméstica. Una oveja vive en comunidad. Una oveja, dijo nuestro hermano monje, se congrega, una oveja está en el rebaño. Una oveja es sencilla, es un animal sencillo. Es un animal que come solo pasto, paz de Cristo. Solo pasto come la oveja. Y otra característica es que la oveja es hasta cierto punto miope, o sea, no puede ver bien. No puede ver bien, pero sí escucha muy bien. Es decir, todas las ovejas saben oír, y saben oír sobre todo la voz del pastor. Esa es la característica. Como no pueden ver muy bien, pero sí saben oír, distinguen la voz del pastor. Esas son características de las ovejas. Pero una de ellas también es de que no es común que se peleen entre sí. No es común.
Y cuando entre ellas llega a haber cierta pelea entre las ovejitas, no se hacen daño. Si usted tiene la oportunidad de alguna ocasión ver algún rebaño de ovejas, parece que se pelean, pero no se hacen daño. No se hace ningún daño. Paz de Cristo también a eso. Las ovejas tienen algo también muy especial, y es que es muy común, es muy fácil que las ovejas se pierdan. De hecho, es el trabajo mayor, usted vio el drama, es el mayor trabajo del pastor de ovejas, el procurar que no se pierdan, porque como no ven bien, sí escuchan, pero si dejan de oír la voz del pastor, se pierden. Si el rebaño es muy grande, la oveja es muy fácil que se pierda, porque necesita el cuidado del pastor de ovejas. Entonces, el mayor trabajo del pastor es que la oveja no se pierda, y casi diariamente el pastor tiene que contar sus ovejas, y si alguna se perdió, buscarla. Usualmente se dan cuenta que se pierden mientras están pastando. Cuando esto no es así, y cuando llega la noche y que el pastor las conduce al lugar de reposo, al lugar de descanso, empieza a contarlas y se da cuenta ahí. Y esa es la parábola que acabamos de leer, que dice Jesús: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las otras en el desierto y va y la busca? Esto lo decía Jesús, como leímos, por los publicanos, por los que murmuraban contra él, los puritanos, los que decían: nosotros sí somos santos y no aquellos con los que come Jesús. Nosotros deberíamos de estar comiendo con Jesús y no deberían de estar aquellos pecadores, aquellos publicanos. Los publicanos era la gente que recaudaba impuestos, los que estaban del lado de Roma. Les llamaban traicioneros porque cobraban los impuestos para Roma. Pero también les decían pecadores porque era común que robaran, porque adulteraban los impuestos. La gente llevaba el grano para pagar impuestos, pero adulteraban la báscula y obtenían más grano y ellos se lo quedaban. Lo mismo pasaba con los talentos. Continuamente robaban. No decimos que hubiera habido excepciones, pero era normal en ellos. Entonces por eso era criticado Jesús, porque estaba comiendo con los traidores. Se sentaba a comer a la mesa con los traidores. Y el hecho de sentarse a comer a la mesa nos dice mucho a nosotros. Hasta este día la costumbre de comer a la mesa es algo especial. Pero en la cultura judía, cuando un judío te invita a ti, que no creo que lo haga, es muy difícil que te invite a su casa a comer a la mesa, es muy difícil. Cuando un judío invita a comer a la mesa en su casa, es porque te está diciendo: eres bienvenido a mi familia, eres parte de mi familia. Imagínense cuando los publicanos están comiendo con Jesús, lógicamente los fariseos, los puritanos empiezan a enojarse, a molestarse, porque está accediendo Jesús a formar parte de la familia de los publicanos. Por eso estaban enojados. ¿Cómo se puede proclamar este rey si se sienta a comer con los traidores? Si ha empezado a formar parte de la familia de los traidores, de los que roban. No puede ser este el rey que esperamos. Es por eso el coraje de los fariseos. ¿Y quiénes eran estos fariseos para exigir tales cosas? En el tiempo de los macabeos se levantaba ese grupo de los fariseos, que ayudaron mucho para restablecer el culto judío. Ayudaron muchísimo, tuvieron gran parte para restablecer el culto que Dios había establecido. Fueron de bendición los fariseos en el tiempo de los macabeos. Pero cuando vino el tiempo de Jesús no se dieron cuenta y no pudieron percibir de que el Mesías que esperaban era Él. Era justamente Jesús el que estaba frente a ellos. Pero conservaban el ritualismo y la pureza del ritualismo, y ellos, a su parecer, se veían como que eran los mejores judíos, los más limpios, los que traían la verdad, paz de Cristo. Esa era la característica de los fariseos. Entonces ellos se molestaron al ver a Jesús
Y Jesús comienza a darles esta parábola de las 100 ovejas, que nosotros la hemos cantado, nosotros la hemos escuchado también en múltiples cantos, pero esta parábola a nosotros nos dice bastante, porque primero que nada nos habla del amor del pastor, nos habla del amor del pastor. Jesús se está presentando como pastor en ese momento, y Jesús mismo les está presentando la parábola. Jesús mismo les estaba diciendo el evangelio a ellos en su misma cara, con esta parábola, pero no la podían entender. El uso común de los pastores: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y se le pierde una, no va y la busca y la deja en el desierto para ir a buscar a las 99? Cuando la deja en el desierto no significa que la dejó a la deriva. Era un lugar especial donde los pastores guardaban el rebaño para descansar ellos también y que descansaran las ovejas. No era que estaban ahí nada más. Era un lugar especial. O en el aprisco es un lugar especial, pero para ir a buscar la que se perdió. A nosotros nos deja ver el corazón del buen pastor, pudiendo conformarse con 99 ovejas, una más, una menos, no significaría mucho, porque las ovejas procrean y procrean y procrean. Una más hubiese pasado desapercibida entre las 99 para este pastor. Tal vez para un pastor asalariado no sería así, pero Jesús se está poniendo en el lugar del pastor. Una más, una menos, no quiere decir que no tenga valor, sino que vale igual que las demás. Esto nos habla del amor que Jesús tiene para sus ovejas. Cuando leímos el Salmo 100, recitábamos que somos ovejas de su prado. ¿Cuántos son ovejas del prado de Jesús aquí? Levante su mano si es oveja del prado de Jesús. No creo que estén cabritos aquí. Levante la mano los cabritos. Y yo la levanto. Pero también con las ovejas me levanto. Aleluya. Entonces deja claro ver el amor de Jesús por sus ovejas. Deja claro ver el amor de Jesús. No importa que sea una, Jesús va y la busca. No importa cómo se extravió, las ovejas son curiosas. Y por ahí se extravió, se alejó de la manada de ovejitas, del rebaño. Se alejó, no sabemos cómo, pero se alejó. Y todos sabemos perfectamente que cuando la oveja se separa, estoy diciendo algo que ya todos conocemos, cuando la oveja se separa, es cuando corre el peligro de ser tomada por alguna fiera del desierto. No solamente lobo, puede haber también allá leones, hay leones silvestres también. Cualquier fiera del desierto puede atacar a esta oveja. Y eso se asemeja en nuestro contexto cuando nos alejamos del rebaño, cuando dejamos de pertenecer a ese rebaño de Dios. Es cuando el enemigo nos quiere tomar. Es cuando somos engañados más fácilmente por diversas doctrinas, cuando somos engañados por predicaciones que no están en la Escritura, cuando las escuchas en el radio, cosas que no están en la Escritura, corres el riesgo de perderte por el alimento o la leche adulterada que de pronto recibes allá afuera. Pero hay algo que comúnmente nosotros no vemos aquí, y es que aunque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo no sé cuántos de los que están aquí están visitando la iglesia, esta congregación, y hoy yo te quiero decir que tú puedes ser o tú eres esa oveja perdida que está aquí porque Jesús la ha traído, que está aquí porque Jesús se ha dado la tarea de poner en tu corazón el deseo de estar en este lugar, porque Dios quiere que formes parte de su rebaño.
Porque Dios quiere tomar cuidado de ti. Porque Dios quiere cuidarte a ti, cuidar a tu familia. Tú le interesas a Dios. Tú eres la oveja que parecía perdida, pero que Dios la está llamando para que venga a su rebaño. Tú eres aquella persona que Dios vino a buscar para salvarla. Pero hay otra cosa que nosotros podemos ver en esta parábola. Nos habla de un rebaño. Este rebaño es la iglesia. Este rebaño es la iglesia. Cuando Jesús dice que va a buscar la perdida, no está buscando precisamente al inconverso. Está buscando al cristiano que dejó de venir a la iglesia. ¡Aleluya! El amor de Jesús es tan grande que va a ir por aquel que se aleja de su rebaño. Aquel que cree que ya no pertenece al cuerpo de Cristo, Jesús va y le recuerda que ciertamente pertenece a su cuerpo y que pagó el precio por él en la cruz del Calvario. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan feo te hayas perdido, Dios te sigue amando y te invita a que vuelvas al rebaño, a que vuelvas y te pongas a cuenta. Tú le interesas a Dios. Cristo busca a los cristianos que se han perdido. Cristo busca a los que creen que ya no forman parte del cuerpo. Está hablando de cristianos. Bien pudiese estar en este lugar y creer que no es parte del cuerpo de Cristo. Puedes estar sentado en una de estas sillas y estar perdido como la oveja. Venir al servicio es buenísimo, pero no garantiza que tú no estés perdido. Venir al servicio, escuchar la palabra, tener una comunión con Dios es lo más importante para que tú puedas darte cuenta que perteneces al cuerpo de Cristo. Hay muchos servicios. El libro de miembros de la iglesia no significa que todos estén en el rebaño de Cristo. Puede estar perdido y estar dentro de la lista de miembros de la iglesia. Esta palabra entonces es para ti también. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque una sola gota de la sangre de mi Señor es suficiente para lavar el pecado más inmundo de su pueblo. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y solamente a través de su sangre la iglesia, el pueblo de Dios, puede ser limpio. Qué grande es el amor de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. El pastor de pastores es nuestro Dios. Jesús de Nazaret es el pastor de pastores. Él sí conoce su rebaño. Él sí conoce sus ovejas. Y Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ese es un pastor judío. El pastor judío va delante y las ovejas atrás, porque oyen su voz y le siguen. Hay pastores en otros países, como en México, por ejemplo. Es común que el pastor va atrás de las ovejas y las lleva a palo y a chicotazos. Es común. Utilizan un perro, el pastor alemán, y usan los perros para pastorear las ovejas. Pero el pastor judío no usa perros, usa sus ángeles. El pastor de pastores usa sus ángeles. Oyen la voz, las ovejas oyen su voz y le siguen, y los ángeles están para ejecutar las órdenes de Dios. El pastor de pastores es diferente. Cuando la encuentra, no se la lleva arrastrando, no le pone un lazo y se la lleva arrastrando porque no quiere la ovejita. El pastor ya sabe que no va a querer la ovejita, por eso se salió. Pero el pastor la toma en sus brazos. El pastor de pastores te tomará en sus brazos, mi hermano.
El pastor de pastores te toma en sus brazos. Con amor pastorea las ovejas. Porque ya sabe cómo son las ovejas, las conoce. Las tiene que trasquilar también el pastor. Paz de Cristo. No sé si usted sabía, pero si no se trasquilan las ovejas, se mueren. Se mueren. Les crece tanto la lana que empiezan a acumular tierra y bacterias y se mueren. Es una regla. El pastor debe, aunque no quiera, debe trasquilar las ovejas. Amén. ¿Y qué dan las ovejas? Lo queremos transversar, ¿no? La lana, el pastor judío usa la lana. La lana tenía precio, hacían cobijas, hacían lo necesario para vivir con la lana. Entonces vendía la lana y con eso se sustentaba el pastor. O se la daba al dueño de las ovejas y de ese dinero el dueño de las ovejas le pagaba al pastor, porque no siempre los pastores judíos eran dueños de las ovejas, a veces era solamente su trabajo, pero de las ovejas salía la manutención tanto del pastor como del dueño de las ovejas. Esto es un hecho real y hasta hoy en día así es. Y yo sé que usted me entiende la segunda parte, no se la voy a explicar, o se la explico. El pastor de las ovejas conoce sus necesidades, conoce las necesidades de las ovejas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. El mejor pasto es el delicado. El mejor pasto es el pasto delicado. ¿Por qué se le llamaba delicado? Porque era un pasto que crecía con el rocío del cielo. Y un pastor inexperto no se da cuenta dónde crece el pasto delicado. Un pastor inexperto no lo sabe. Pero el que tenía experiencia, el buen pastor, sabía por dónde llegaba el rocío de la mañana y el pasto comenzaba a crecer. Y llevaba a las ovejas al lugar de descanso en el pasto delicado. Y las ovejas se alimentaban de ese pasto sabroso, fresco de la mañana. El pastor sabía dónde crecía. Si no se usaba ese pasto en la tarde con el sol fuerte del desierto, ese pasto se acababa. Tenía que aprovecharse en la mañana. El pastor sabe dónde están los pastos delicados. Dios sabe cuál es el pasto delicado. Dios sabe que su palabra es el pasto delicado. Así es. Dios sabe que su palabra te puede nutrir. Y Dios sabe cuándo darte la palabra. Y Dios sabe qué palabra darte a ti como pastor, para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú te alimentes, para que tú le conozcas. Las ovejas se acostumbraban a ese pastor porque sabían que las llevaba a lugares de delicados pastos. Amaban a su pastor porque sabían que las podía llevar a esos lugares de delicados pastos. Nuestro Dios sabe perfectamente tu vida y mi vida. Nuestro Dios sabe perfectamente tu vida y mi vida. Hay cosas que tú puedes ocultar a los que están a un lado tuyo, pero no hay cosa que podamos ocultar al pastor de pastores. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Y todavía mejor aún, no podemos ocultarnos de su misericordia. Hace tiempo, una persona inconversa me refirió
el comportamiento de un hermano que él había visto, que no se comportaba como él esperaba. Somos el cuerpo de Cristo y nosotros representamos a Jesús en la tierra, lo cual es un compromiso ya de por sí grande. Y este hombre decía: ¿a poco aquel es hermano? Si yo sé que hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y yo le estaba compartiendo el evangelio a este hombre y me refirió a aquel hermano. Le dije lo siguiente: aquel hermano lleva más ventaja que tú en el camino al cielo, porque aquel hermano ya recibió a Jesús, y cuando tú vienes a Jesús, dice su palabra que nadie los arrebatará de su mano. Aleluya. Si tú no vienes a Jesús, te pierdes, pero aquel hermano nadie se lo va a arrebatar a Jesús. Jesús mismo va a ir por él y lo va a traer de vuelta, y tú lo vas a ver. Y eso se cumplió, al menos se cumplió en el sentido de que Jesús hizo volver a aquel hermano, fue por él, lo trajo. Espero que este hombre se haya dado cuenta que Dios lo hizo. Y espero que este hombre después haya dicho: yo necesito entonces formar parte de ellos, porque esa es la cualidad de Jesús, que no importa qué tan lejos te vayas, Dios va por ti. Tú te puedes sentir totalmente extraviado y sin solución, pero para Dios todo tiene solución. Para Dios todo tiene solución. Él va por aquel perdido, porque el precio de la oveja no se acaba, tiene mucho valor. Nosotros tenemos valor delante del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Este es un billete de $20. Está en muy buen estado de conservación. $20. Si yo pregunto quién lo quiere, le aseguro que muchos van a decir que sí. Sí, yo lo quiero, por eso no pregunto. Vale $20. ¿Y si lo hago así? Y lo piso. No hay tierra, si no lo llenaba de tierra. ¿Cuánto vale este billete? 20. Ya lo arreglé, ya lo pisoteé, y si hubiera lodo lo embarraba, pero acabándose este sermón yo lo limpio y sigue valiendo. Amén. Esa es tu vida y esa es mi vida. No importa cuánto nos arrugue el tiempo, no importa cuánto nos arruguen las pruebas, no importa qué tan fuertes sean los golpes, no importa que te haya pisoteado el mundo, no importa que te hayan pisoteado tus familiares porque ahora eres cristiano y quieres devolverte. No importa lo que tus compañeros hagan contigo, te pueden pisotear, se pueden burlar de ti, pero para Dios tú sigues siendo de gran valor. Para Dios tú sigues costando, valiendo la sangre de Jesucristo. Para Dios sigues siendo su hijo. Tienes valor delante de Dios. Tenemos valor delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a poner un ejemplo más. Fue un niño, pasen los músicos, fue un niño con su padre a un lugar donde se venden mascotas. Hay de todo ahí, gatitos, pajaritos, perritos, hasta cerditos. Este niño se fue al lugar de los perritos
y había un cuarto muy singular con muchos perritos. A través de un vidrio le dijeron al niño: ¿cuál te gustaría? Llevaba un poquito dinero de los ahorros el niño, y su papá le iba a ayudar a pagar el resto, o el niño iba a pagar el resto en pagos mensuales. Y el niño empezó a preguntar por precios. Le dijo el dueño del lugar: cualquier perrito que compres, yo te regalo a aquel que está en la esquina. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué razón me va a regalar un perrito? Dijo: aquel perrito se lastimó la cadera, va a quedar cojo por toda su vida, entonces por eso yo te lo regalo. Parecía una oportunidad. El niño dijo: yo solamente quiero ese perrito. ¿No quieres a ninguno de los demás? Te lo voy a regalar. No, yo quiero pagar por ese perrito, pero te lo pienso regalar. No me entiendes, niño, ese perrito es tuyo, te lo pienso regalar. No, yo quiero pagar con él. Para mí ese perrito vale igual que todos los demás. Dice: pero no va a poder correr nunca el perrito, ni vas a poder jugar con él. Y el niño empieza a descubrirse su pierna. La tenía de metal. Yo soy igual que ese perrito. El perrito necesita a alguien que lo entienda, alguien que vivió como él. Y yo quiero pagar por ese perrito. Y si no lo acaba, lo vengo cada mes hasta pagárselo por completo, pero yo voy a pagar. Para mí ese perrito tiene el mismo valor. Cristo sabe y conoce tus debilidades. Tú eres ese perrito. Dios sabe que batallas para caminar muchas veces, y que toda tu vida vas a batallar, y voy a batallar. Somos carne, toda la vida vamos a batallar, de por vida. Usted no puede decir que en 5 años va a ser mucho mejor. Esperemos que sí, pero toda la vida vamos a batallar como ese perrito. Pero hubo uno que se manifestó en carne para padecer como todo ser humano, para poder decir: yo pago el precio por la humanidad, yo pago el precio por el hombre, yo conozco sus debilidades, yo sé que no va a poder, pero yo voy a estar con él, yo lo voy a entender, porque voy a vivir como él, voy a padecer como él. El pastor de pastores decidió padecer para entenderte a ti y para darte los pastos delicados que tú y tu alma necesitan. Yo solamente voy a abrir este altar, pero es Jesús el que te llama para que vengas aquí. Y si no cabes en el altar, es tu silla. Pero yo espero que hayas entendido el mensaje, que el pastor de pastores está en este lugar y que te está llamando a ti, y que conoce que necesitas ayuda. No te creas como los fariseos, se creían muy puros. Algo tienes en ti que Dios necesita limpiar, y aquí está el Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99
dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen a el camino, oh, al camino bueno, la verdad y la vida es Cristo el Señor. Oh, Jesús es mi buen pastor. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gracias, Señor, tú me has dado la vida y la luz, me recogiste y me diste tu amor.